Me llamo Sergio y durante años pensé que tenía una vida perfecta. Al menos, tan perfecta como puede ser cuando amas a alguien y construyes con ella un hogar, una rutina, una historia. Mi esposa, Oksana, era el tipo de mujer que podía iluminar una habitación con su sola presencia. Era extrovertida, carismática, la persona que siempre tenía una anécdota divertida o un comentario oportuno para hacer reír a todos. Nunca pasaba desapercibida, y lo admito, eso me gustaba. Me hacía sentir afortunado. Nos conocimos en la universidad, en una de esas fiestas donde todo el mundo habla demasiado fuerte y la música es un ruido de fondo más que una melodía. Yo no era precisamente el tipo de persona que destacaba en esos ambientes. Pero cuando Oksana se acercó a mí con una copa en la mano y una sonrisa fácil, supe que mi vida cambiaría. Y lo hizo. Después de varios años de noviazgo, nos casamos. Una boda sencilla, sin demasiados lujos, pero con la gente que realmente importaba. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y teníamos el mundo por delante. Nos encantaba la aventura, viajes improvisados, noches de juegos con amigos, cenas que terminaban en largas conversaciones sobre cualquier tontería. Oksana era el alma de nuestro grupo, y yo disfrutaba viendo cómo se desenvolvía con tanta facilidad entre la gente. Nunca fui el más sociable del grupo, pero eso no importaba porque Oksana compensaba mi carácter más reservado con su energía inagotable. La gente la adoraba, y yo, en cierta forma, también la idolatraba. Los años pasaron y, aunque no teníamos una vida de película, éramos felices. O al menos eso creía. A veces, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que hay cosas que uno no quiere ver, que prefiere ignorar porque duelen menos. Pero en ese momento, en mi cabeza, nuestra historia no tenía fisuras. Yo era un hombre con suerte. Eso pensaba. Eso creía. Al principio, no me di cuenta. O mejor dicho, no quise darme cuenta. Oksana siempre había sido el alma de las reuniones, la que se quedaba hasta el final cuando todos ya estaban bostezando y pensando en irse a casa. Yo, en cambio, nunca fui de los que estiran la noche hasta el amanecer. Me gustaba socializar, sí, pero en cierto punto me cansaba y prefería volver a casa, mientras ella se quedaba con los amigos. No le veía nada de malo. Pero con el tiempo, empezó a quedarse cada vez más tarde. Si antes se despedía una hora después que yo, ahora eran 2, 3. Y siempre tenía una excusa perfecta, estábamos hablando, perdimos la noción del tiempo, tuvimos una discusión interesante sobre política, nos pusimos a recordar anécdotas graciosas y se me pasó la hora. Nada fuera de lo común, nada alarmante. Hasta que los comentarios de los demás comenzaron a cambiar. Al principio eran bromas inocentes, casi imperceptibles. Como cuando uno de nuestros amigos, en una reunión, soltó entre risas: Sergio, eres un santo. Yo no sé si soportaría que mi esposa llegara a casa tan tarde todas las semanas. La gente rió, yo también, aunque no entendí del todo el chiste. Otro día, en un asado, alguien más dijo: Oksana sí que sabe disfrutar la vida, ¿eh? No cualquiera puede darse tantos gustos. Me reí con ellos, sin pensar demasiado en lo que querían decir. Y luego, uno de mis amigos más cercanos, Iván, me lanzó un comentario más directo. Tío, ¿tú no te molestas cuando Oksana se queda hasta tarde? Porque yo en tu lugar, no sé, no me gustaría. ¿Por qué me molestaría? Respondí con naturalidad. Nada, nada. Olvídalo, dijo rápidamente, y cambió de tema. Ese fue el primer momento en que sentí una incomodidad real, una especie de pinchazo en la mente que me hizo preguntarme si me estaba perdiendo de algo. Pero lo dejé pasar. Después de todo, confiaba en Oksana. Siempre lo había hecho. Pero la duda, pequeña como una gota de agua sobre una piedra, ya había comenzado a filtrarse en mi cabeza. Fue algo gradual. Tan sutil que, si no hubiera estado atento, tal vez ni lo habría notado. Las noches que Oksana llegaba tarde se volvieron más frecuentes. Antes, cuando se quedaba en alguna reunión, al menos me enviaba un mensaje: voy a estar un rato más con los chicos, no te preocupes. Ahora, ni eso. Simplemente llegaba tarde, con una sonrisa distraída y una excusa vaga en los labios. ¿Dónde estabas? Pregunté una noche, intentando sonar casual. Ay, amor,
se alargó la reunión, dijo mientras dejaba su bolso en la mesa. Nos pusimos a hablar de la vida, ya sabes cómo es. Sí, sabía cómo era. Pero lo que no entendía era por qué ahora no se molestaba ni en avisar. Otras veces decía que había estado con su amiga Katia, aunque cuando le preguntaba qué habían hecho, respondía con generalidades. Lo de siempre, charlamos un rato, tomamos café. Nada específico, nada que me permitiera confirmar si realmente había estado con ella. Pero el punto de inflexión fue su teléfono. Oksana nunca había sido de esconder su móvil. Lo dejaba sobre la mesa, lo usaba frente a mí sin reparos. Pero ahora lo llevaba a todas partes. Si antes lo dejaba boca arriba, ahora lo ponía boca abajo. Si antes revisaba mensajes sin preocuparse de quién miraba, ahora apagaba la pantalla con rapidez en cuanto yo entraba en la habitación. Una noche, mientras estábamos en la sala viendo una serie, su teléfono vibró sobre la mesa. Ella reaccionó con un movimiento casi instintivo, tomándolo rápidamente y bloqueando la pantalla antes de siquiera verlo. ¿Quién era? Pregunté con una sonrisa, tratando de sonar despreocupado. Nadie, solo Katia. ¿Por qué no contestas? Porque hablamos todo el día, no es nada importante. Esa fue la primera vez que sentí una desconfianza real. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su tono era forzado, su sonrisa ensayada. Como si supiera que yo estaba empezando a notar las grietas. Pude haberle preguntado más, pude haber insistido. Pero en el fondo, no quería escuchar una respuesta que no estaba listo para aceptar. Así que esa noche simplemente me dije a mí mismo que estaba exagerando. Y la dejé pasar. Otra vez. Aquella noche no tenía pensado salir. Era un viernes cualquiera, y después de una semana agotadora de trabajo, lo único que quería era quedarme en casa, preparar algo de cenar y dormir temprano. Oksana había salido con los amigos, como solía hacerlo últimamente. Me había dicho que iba a estar con los de siempre, sin dar más detalles. No le di muchas vueltas, hasta que recibí un mensaje de Iván. ¿Estás en casa? Me pareció extraño. Normalmente, él no me escribía a menos que tuviera algo importante que decir. Sí, respondí. Solo preguntaba. Pensé que estabas con nosotros. Fruncí el ceño. ¿Con nosotros? ¿A qué se refería? ¿Dónde están? En el bar de siempre. ¿No sabías? No respondí de inmediato. Algo me inquietó en su mensaje, aunque no sabía bien qué. Finalmente, sin pensarlo demasiado, me puse una chaqueta y salí hacia el bar. La escena que lo cambió todo. El lugar estaba lleno de gente. Música alta, risas, vasos chocando. Nada fuera de lo común. Pero cuando miré hacia el fondo del local, la vi. ¿Oksana? Estaba en una mesa con Yura y otros dos amigos. La escena, a simple vista, no parecía comprometedora, pero hubo detalles que hicieron que mi estómago se encogiera. Primero, su postura. No era la Oksana de siempre, la que gesticulaba con entusiasmo en medio de una conversación. No, esta Oksana estaba inclinada hacia Yura, con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Luego, su cercanía. Yura tenía el brazo alrededor de su silla, su mano apoyada en su espalda con demasiada confianza. En un momento, ella le susurró algo al oído y él rió, inclinándose más hacia ella. Era una imagen demasiado íntima. Respiré hondo y caminé hacia la mesa. No hice ruido, no me apresuré. Quería ver su reacción cuando me viera. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Oksana levantó la mirada y me vio. Hubo un instante, apenas una fracción de segundo, en el que su expresión cambió. No fue culpa, ni vergüenza, ni susto. Fue más bien sorpresa. Como si no esperara verme allí. Pero luego sonrió, como si nada pasara. «Sergio», exclamó con una naturalidad que me desconcertó. «¿Qué haces aquí?» Me senté a su lado sin responder de inmediato. Miré a Yura, que no hizo el menor esfuerzo por apartarse o por parecer incómodo. «Pasé a tomar algo», dije finalmente, sin quitarle los ojos de encima. Oksana se encogió de hombros y me presentó a los dos tipos que estaban con ellos. No presté atención a sus nombres.
Lo que me desconcertó fue su actitud. Esperaba que se mostrara nerviosa, que al menos intentara justificar la escena. Pero no. Estaba relajada, despreocupada, como si realmente no hubiera nada raro en lo que hacía. Yura tampoco parecía incómodo. Seguía en su postura confiada, con la misma sonrisa en la cara. Entonces, para probar su reacción, puse mi mano sobre la de Oksana. Un gesto simple, un toque casual entre esposos. Ella no la apartó, pero tampoco la sostuvo. Se quedó inmóvil por un segundo y luego la retiró suavemente, como si fuera algo sin importancia. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. La miré directamente a los ojos y pregunté: ¿por qué no me dijiste que estarías aquí? Ella se rió, con una facilidad que me desconcertó. No pensé que fuera importante. Solo estamos pasando el rato. Algo en su tono, en su sonrisa, en la manera en que no veía problema en nada de esto, me revolvió el estómago. No hice una escena. No discutí, no pregunté nada más. Solo me quedé en silencio, observando, mientras en mi cabeza una certeza empezaba a tomar forma. Algo estaba pasando. Y yo era el único que no lo veía. No pude dormir esa noche. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, con el eco de la risa de Oksana y Yura todavía resonando en mi cabeza. A mi lado, ella dormía profundamente, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. No tenía pruebas. No tenía nada concreto. Pero mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Y necesitaba respuestas. Al día siguiente, llamé a Yura. ¿Puedes pasar por mi casa un momento? Quiero hablar contigo. Se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Finalmente, respondió. Claro, Sergio. Nos vemos en una hora. El enfrentamiento. Cuando llegó, me miró con la misma sonrisa relajada de siempre. Como si nada. Nos sentamos en la terraza, y fui directo al grano. Voy a preguntarte algo, y quiero que me respondas con sinceridad, dije, mirándolo fijamente. ¿Qué está pasando entre tú y Oksana? Esperaba que se pusiera a la defensiva, que negara todo. Pero en lugar de eso, soltó una risa corta y negó con la cabeza, como si le divirtiera la pregunta. Nada de lo que crees, amigo, dijo, apoyándose en el respaldo de la silla. Oksana es, ¿cómo decirlo?, una mujer libre. Su respuesta me descolocó. ¿Qué significa eso? Yura suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Significa que no es del tipo de mujer que cree en las ataduras. Le gusta disfrutar la vida, hacer lo que le da la gana. Y, bueno, creo que tú también deberías entenderlo. Cada palabra era como un golpe en el estómago. ¿Desde cuándo sabes esto? Desde hace tiempo, admitió sin rodeos. Todos lo saben. Mi sangre se lo. ¿Todos? Sí. Iván, Katia, Boba. Me recosté en la silla, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Todos. Todos lo sabían. Todos, menos yo. Pensé que lo aceptabas, continuó Yura, como si de verdad no entendiera mi reacción. Quiero decir, nunca dijiste nada. Nunca preguntaste. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Me estás diciendo que mi esposa ha estado con otros hombres y que ustedes lo sabían? Yura no respondió de inmediato. En cambio, se encogió de hombros. No soy quien para confirmar ni negar nada. Pero sí te diré algo, Sergio, la mayoría de los hombres, cuando ven algo así, lo notan de inmediato. Solo que tú, bueno, eres diferente. No te molestabas en preguntar. Me sentí enfermo. Los recuerdos de los últimos meses pasaron por mi mente como piezas de un rompecabezas que, por fin, comenzaban a encajar. Las llegadas tarde. Las excusas vagas. El teléfono siempre boca abajo. Los comentarios ambiguos de mis amigos. La forma en que me miraban, como si supieran algo que yo no. Había sido un estúpido. Me levanté de la mesa. Ya no quería seguir escuchando. Gracias por la sinceridad, Yura, dije con voz fría. Él asintió y se levantó también, como si la conversación no hubiera sido nada fuera de lo común.
Cuando se fue, me quedé de pie, mirando el jardín vacío. Me habían traicionado. No solo Oksana. Todos. Y lo peor de todo era que, en el fondo, yo mismo había sido cómplice de mi propia ceguera. Me negué a ver lo que estaba frente a mis ojos. Y ahora estaba pagando el precio. El día después de mi conversación con Yura, sentí que mi mundo ya no era el mismo. Cada vez que recordaba sus palabras, todos lo sabían, la rabia se mezclaba con la vergüenza. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? No podía quedarme solo con su insinuación. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Así que empecé a buscar. Las pistas que nunca quise ver. Lo primero fue su teléfono. Antes, jamás me había importado revisarlo. Confiaba en ella. Pero ahora, verla aferrarse a él, protegerlo como un secreto, me carcomía por dentro. Esperé mi oportunidad. Una noche, cuando Oksana se metió a la ducha, su móvil quedó sobre la mesa. La pantalla iluminada mostraba una notificación de un número sin nombre. Un simple. «Nos vemos mañana, mi amor». Mi corazón latió con fuerza en mis oídos. Lo desbloqueé con el código que alguna vez me había dicho y entré a los mensajes. Y ahí estaba todo. No era solo un hombre. Eran varios. Mensajes llenos de insinuaciones. Conversaciones que no dejaban dudas. Citas, recuerdos de noches pasadas, promesas de volver a verse. Y lo peor de todo, uno de esos números tenía un nombre que me resultaba demasiado familiar. Bob. Mi mejor amigo. El tipo con el que compartí años de amistad, que conocía mis miedos, mis alegrías, mis momentos más vulnerables. Había mensajes entre ellos que databan de hace meses. Chistes privados, bromas que ya no hacían conmigo, referencias a lugares donde habían estado juntos. La traición no solo venía de Oksana. Venía de todos lados. La verdad en números y ubicaciones. Mi mente ya no podía confiar solo en palabras. Necesitaba más. Así que fui más allá. Revisé su historial de ubicaciones en el teléfono. Y descubrí que, en muchas de esas noches en las que se había quedado con amigos, había estado en lugares que no tenían nada que ver con nuestras reuniones habituales. Hoteles. Departamentos en barrios que no conocía. Lugares donde nunca me había mencionado que iba. Cada dato era otro clavo en el ataúd de mi matrimonio. Pero lo que realmente me destruyó fue encontrar un mensaje de Boba, escrito con la misma despreocupación con la que hablaba de cualquier otra cosa. La pasé increíble ayer. No sé cómo Sergio nunca sospecha nada, eres demasiado buena en esto. Sentí náuseas. No era solo la traición de mi esposa. Era la burla de la persona en la que más confiaba. Me levanté de la silla, incapaz de seguir leyendo. Cerré los ojos un momento, intentando contener la rabia. El problema ya no era si Oksana me estaba engañando. El problema era qué iba a hacer yo con toda esa verdad que ya no podía ignorar. Pasé toda la noche en vela. No por dudas, porque ya no las tenía. Lo que me carcomía era el cómo. ¿Cómo enfrentar a alguien que ha hecho de la mentira su segunda piel? ¿Cómo hablar con alguien que, sin remordimiento, ha jugado con tu confianza durante meses? Para cuando el sol empezó a asomarse, ya lo tenía decidido. No habría rodeos, ni gritos, ni escenas de telenovela. Simplemente, quería escucharla decirlo. Quería que lo admitiera en mi cara. Tenemos que hablar. Cuando Oksana entró a la casa esa tarde, yo ya la esperaba en la sala. Ella apenas me miró. Hola, amor, dijo con la misma naturalidad de siempre, dejándose caer en el sofá y sacando su teléfono. La ironía de ese saludo me revolvió el estómago. Tenemos que hablar, dije, con voz firme. Por primera vez en mucho tiempo, me miró con atención. ¿Sobre qué? Respiré hondo. Sobre Boba. Y sobre los demás. Vi cómo la sangre le abandonaba el rostro por un segundo, pero fue un destello fugaz. En un parpadeo, su expresión volvió a la normalidad. Sonrió de lado, como si estuviera lidiando con un niño haciendo preguntas incómodas. Ah. Ya veo. Me crucé de brazos, esperando. Quería que lo dijera.
Quería que dejara caer la máscara. ¿Y qué es exactamente lo que ves? Pregunté con frialdad. Ella suspiró, dejando el teléfono en la mesa. Sergio, ¿qué esperas que te diga? La verdad. Soltó una risa suave, casi divertida. ¿La verdad? Está bien. Sí, he estado con otros hombres, ¿eso es lo que querías escuchar? Por un momento, me quedé sin palabras. No porque no lo supiera, sino por la manera en que lo dijo. Sin disculpas. Sin vergüenza. ¿Por qué? Pregunté al final. Ella se encogió de hombros. Porque quise. Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor. ¿Y nuestra relación? Pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. ¿Qué significó para ti? Ella giró los ojos, como si la conversación la estuviera agotando. No seas dramático, Sergio, ¿qué quieres que haga? ¿Que llore y te suplique perdón? No voy a hacerlo. ¿Por qué no? Me miró directamente a los ojos. Porque no me arrepiento. Me quedé helado. Sergio, eres un buen hombre, continuó, como si estuviera explicando algo obvio. Pero eres, ¿cómo decirlo? Demasiado correcto. Demasiado predecible. Nunca me diste razones para dejarte, pero tampoco para quedarme. ¿Entonces por qué seguiste aquí? Sonrió con una calma escalofriante. Porque me convenía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de golpe. ¿Así que toda nuestra relación fue una conveniencia para ti? Ella se encogió de hombros. No exageres. También te quise, a mi manera. A su manera. Todo este tiempo, la mujer que yo amaba había sido alguien completamente diferente a quien creí conocer. Sentí algo dentro de mí romperse. No era solo rabia. No era solo tristeza. Era el abismo de entender que había sido un espectador ingenuo en mi propia vida. Respiré hondo, tratando de no perder el control. Si crees que voy a aceptar esto, estás equivocada. Oksana sonrió con la misma indiferencia. No espero que lo aceptes. Pero tampoco voy a cambiar. Esa fue su última frase antes de levantarse y dirigirse a la habitación, como si nuestra conversación no hubiera sido más que una charla trivial. Me quedé solo en la sala, sintiendo como todo a mi alrededor se desmoronaba. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había algo en todo este matrimonio que realmente había sido real. El día después de la confrontación con Oksana, me desperté con una sensación de vacío absoluto. No había rabia, no había lágrimas. Solo una pesadez en el pecho, como si algo dentro de mí hubiera muerto durante la noche. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque lo que duele más que la traición de una persona, es descubrir que todo tu entorno fue cómplice de ella. Los que evitaron el tema. Al principio, decidí no decir nada. Quería ver quién se atrevía a mencionarlo. Quería saber quién tenía la decencia de dar la cara. Y la respuesta fue clara, nadie. Los chats grupales siguieron con la misma normalidad de siempre. Invitaciones a reuniones, memes, planes para el fin de semana. Como si nada hubiera pasado. Algunos amigos con los que solía hablar a diario de repente estaban ocupados. No respondían mis mensajes tan rápido como antes. Otros, como Iván, con quien tenía una amistad desde hacía años, directamente dejaron de escribirme. El silencio era su respuesta. No sabían cómo lidiar con mi existencia ahora que ya no era el marido ingenuo que no se enteraba de nada. Las disculpas a medias. Pero no todos se quedaron callados. Un par de amigos, si es que aún podía llamarlos así, me buscaron. Me llamaron con tono de voz bajo, como si temieran que alguien los escuchara. Sergio, hermano, lo siento mucho. No sabía cómo decirte. Fue una situación complicada, nadie quería ser el que diera la noticia. Nos sentimos muy mal, pero pensamos que tú sabías. Todos repetían lo mismo. Que lo lamentaban. Que no querían herirme. Que pensaban que, de alguna manera, yo era consciente y lo toleraba. Cada palabra me hundía más en la amargura. Así que mientras yo hablaba de Oksana, mientras les contaba cómo iba mi matrimonio, mientras confiaba en ustedes, ¿ustedes ya sabían todo?
Hubo silencios incómodos. No queríamos meternos, Sergio. Lo entendí entonces. No era que se sintieran mal por mí. Se sentían mal porque ahora se veían obligados a admitir su cobardía. Un vacío absoluto. Ese día comprendí que no tenía a nadie. Las personas con las que compartí años de amistad, las mismas que se reían de mis bromas, que brindaban en mis celebraciones, que me habían visto en mis mejores y peores momentos, habían elegido el silencio. Y eso dolía más que la traición de Oksana. Porque al menos ella nunca fingió estar de mi lado. Pero ellos sí. Miré mi lista de contactos y me di cuenta de que no tenía a quién llamar. No porque no hubiera números, sino porque ya no quedaba nadie en quien confiar. Después de días sumido en el vacío, en la rabia contenida, en el asco hacia todo lo que alguna vez consideré mi vida, algo cambió en mí. Ya no me importaba salvar mi matrimonio. Ya no me importaba recuperar a los amigos que me habían traicionado con su silencio. Lo único que quería era cerrar esta historia a mi manera. Y si Oksana pensaba que podía salir de esto sin consecuencias, estaba muy equivocada. Fingir aceptación. Sabía que si quería hacer esto bien, no podía perder los estribos. Así que adopté una nueva actitud, indiferencia total. Cuando Oksana volvía tarde, ya no le preguntaba nada. Cuando se reía con su teléfono en mano, yo solo sonreía y me servía otra copa de vino. Cuando hablaba de sus planes, asentía y le daba la razón en todo. Eso la confundió. La primera vez que la vi dudar fue cuando le dije en tono despreocupado: ¿sabes? He estado pensando. Tal vez tenías razón. Tal vez fui demasiado conservador en nuestra relación. Debería aprender a relajarme más. Ella me observó con recelo. ¿De verdad? Claro. Después de todo, si tú eres libre, yo también lo soy, ¿no? Ese comentario le cambió la expresión por un segundo. Pero se recuperó rápido. Me alegra que lo veas así, Sergio, dijo con su sonrisa calculadora. No tenía idea de lo que le esperaba. La reunión normal. Una semana después, uno de nuestros amigos en común organizó una cena en su casa. Era la oportunidad perfecta. El mismo círculo de siempre, los mismos que sabían y callaban, los mismos que probablemente me miraban con lástima. Fui el primero en llegar. Me serví una copa y esperé a que el espectáculo comenzara. Cuando Oksana entró con su actitud de reina, saludando a todos con esa seguridad de quien cree que ya ganó, supe que era el momento. Esperé la ocasión perfecta, una conversación casual, una pregunta aparentemente inofensiva. Y cuando alguien mencionó relaciones de pareja, dejé caer la bomba. Yo he aprendido mucho últimamente, dije, fingiendo una sonrisa relajada. Como, por ejemplo, que cuando tienes una pareja que te complementa, a veces también lo hace con otros. Algunas risas incómodas. Miradas de confusión. Oksana endureció la expresión. ¿Qué dices, Sergio? Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. Nada, nada. Solo digo que todos aquí saben que mi matrimonio ha sido, digamos, más flexible de lo que yo imaginaba. Ahora sí, el silencio fue total. Los que antes bromeaban desviaron la mirada. Otros carraspearon, sin saber qué hacer. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Oksana, con un tono que intentaba sonar calmado, pero que tenía un filo peligroso. ¿Insinuando? Nada. Más bien estoy confirmando, respondí, y saqué mi teléfono. Mira qué interesante. Mostré la pantalla con una de sus conversaciones con Boba. Un par de mensajes que no dejaban dudas. La cara de Oksana pasó de la confianza absoluta a la incredulidad. Y luego, a la furia. ¿Revisaste mi teléfono?, soltó entre dientes. ¿Eso es lo que te preocupa?, repliqué con una risa amarga. No lo que hiciste, sino que lo haya descubierto. El murmullo en la sala fue creciendo. Algunos amigos, los que creyeron que todo esto siempre sería un secreto, se pusieron tensos. Otros bajaron la mirada, conscientes de que su complicidad también quedaba al descubierto. Oksana intentó reponerse. Sergio, esto es ridículo. No voy a caer en este jueguito tuyo. No, claro que no, dije, levantándome de la silla.
Tú nunca caes. Solo saltas de un lado a otro sin preocuparte por a quién pisas en el proceso. Tomé mi copa y la levanté en un brindis falso. Pero tranquilo, amigos. No se preocupen por mí. Ahora que finalmente sé en qué clase de círculo me he metido, al menos puedo decir que me voy con la conciencia tranquila. Bebí el último sorbo y, sin mirar atrás, salí de la casa. Dejé atrás a Oksana, a sus mentiras, a su arrogancia. Dejé atrás a los que sabían y callaron. Esa noche, cuando el aire frío golpeó mi cara al salir a la calle, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Esa misma noche, cuando volví a casa, supe que no había vuelta atrás. La cena había sido el golpe final, la última pieza de este teatro del engaño que se derrumbaba frente a mis ojos. No había razón para quedarme más tiempo en esta farsa. Así que tomé una maleta y empecé a empacar. Oksana, indiferente hasta el final. No tardó en llegar. Sabía que me encontraría ahí, recogiendo lo que quedaba de mí en esa casa. Cuando entró, se detuvo en el umbral y me observó en silencio. No había rabia en su rostro. No había culpa. Ni siquiera curiosidad. Solo indiferencia. ¿Así que esto es todo?, preguntó con los brazos cruzados. No le respondí de inmediato. Terminé de cerrar la maleta y me giré hacia ella. Sí, esto es todo. Ella inclinó la cabeza, analizando mi expresión. Pensé que te tomaría más tiempo darte cuenta, dijo con una media sonrisa. Siempre fuiste demasiado noble. Me reí con amargura. No, Oksana. No soy noble. Solo confiaba en ti. Su expresión no cambió. Y dime, ¿qué esperas ahora? ¿Que me arrodille y te pida perdón? No, respondí, con una extraña calma. Porque sé que no lo harías. Ella se encogió de hombros, como si todo esto fuera un trámite más en su vida. Pues qué pena. Me gustaba nuestra dinámica. Era cómoda. Sentí un nudo en el estómago. Así que eso era todo para ella, conveniencia. Pero en vez de responder, en vez de darle el drama que quizás esperaba, solo tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Cuando estuve a punto de salir, escuché su voz una última vez. Sergio. Me detuve, pero no me giré. No te lo tomes tan personal. Así es la vida. Cerré los ojos por un segundo. No merecía una respuesta. Y salí de la casa que una vez llamé hogar. Las primeras horas de libertad. Subí al coche y empecé a manejar sin rumbo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente solo. Sin Oksana, sin los falsos amigos, sin la mentira disfrazada de estabilidad. El dolor seguía ahí, claro. No se esfumaba solo porque había tomado una decisión. Pero junto con él, sentí algo más. Algo nuevo. ¿Ligereza? La traición dolía. Pero la mentira sostenida durante tanto tiempo había sido aún peor. Ahora, al menos, la verdad estaba frente a mí. Reflexiones en la madrugada. Pasé la noche en un motel barato, mirando el techo mientras mi mente procesaba todo. Oksana había destruido mi confianza. Mis amigos me habían fallado. Y yo mismo había sido cómplice de mi propia ceguera. Pero en medio de todo esto, entendí algo fundamental. La confianza y la comunicación lo son todo en una relación. Y cuando esas dos cosas se rompen, lo que queda no es amor. Es una jaula disfrazada de comodidad. Esa noche no dormí mucho. Pero cuando el amanecer empezó a pintar el cielo de naranja, supe algo con certeza. No importaba cuánto tiempo me llevara. No importaba cuánto tuviera que reconstruir. Pero esta historia no me definiría. Oksana era parte de mi pasado. Yo, en cambio, aún tenía un futuro por escribir. Los días posteriores a mi separación de Oksana fueron una mezcla extraña de libertad y vacío. Por un lado, me sentí aliviado de haber dejado atrás esa mentira que había llamado matrimonio. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que ignorar las señales. Por otro lado, el silencio era insoportable. No solo había perdido a mi esposa. Había perdido mi vida social, mi rutina, las personas con las que compartí años de amistad.
Pero, ¿cómo llamarlos amigos cuando permitieron que yo fuera el último en saberlo todo? Cortar con el pasado. Borré contactos, salí de grupos, eliminé todo rastro de aquellas relaciones que habían sido una fachada. No había necesidad de grandes confrontaciones. No me interesaban sus disculpas a medias, ni sus intentos de justificarse. Simplemente, desaparecí de sus vidas. Algunos intentaron buscarme. Iván, por ejemplo, me mandó mensajes preguntando cómo estaba, que todo esto era una locura, que deberíamos hablar. No respondí. No les debía nada. Un futuro incierto, pero propio. Al principio, estar solo me asustó. Me había acostumbrado a vivir con Oksana, a tener un grupo fijo de amigos, a una rutina que ya no existía. Pero lentamente, empecé a encontrar mi propio camino. Tomé nuevos hábitos, conocí gente diferente, volví a hacer cosas que había dejado de lado por vivir en función de alguien más. No fue un cambio rápido ni milagroso. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que aún ardía de vez en cuando. Pero ya no me definía. No me veía como el hombre engañado. Me veía como alguien que había aprendido, aunque de la peor manera, lo importante que es confiar en uno mismo. Reflexión final. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, pasé por un bar donde solíamos ir con Oksana y nuestros amigos. Vi algunas caras conocidas riendo, tomando, viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí la necesidad de demostrarles nada. Simplemente, seguí caminando. Porque su mundo ya no era el mío. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien con eso. La historia no tuvo un final perfecto. Pero tuvo un cierre. Y, a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo.